Saludamos a los hermanos que están conectados. Cámbialo, Luis. O no lo ubico. A ver, aquí la acomodas acá, en la grabación. Vamos a ver. Luis, si vos podés ayudar, vamos al ministerio. Muy bien, estamos acá comenzando nuestra reunión en 2 Tesalonicenses, capítulo 1:8. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: dando retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dijimos que el Señor viene, se revela. ¿Se acuerdan la palabra que nos habla de revelado? Está hablando de apocalipsis, de donde viene la palabra en castellano apocalipsis, que significa que Jesús en la primera venida nadie lo vio en su esplendor y en su gloria. Él vino como hombre Dios. ¿Se acuerdan? Nació en el humilde pesebre de Belén, y los únicos que asistieron a contemplar su nacimiento fueron los pastores. Nadie se enteró. Y un año después que vinieron los reyes del oriente, los magos, vinieron un año después que Jesús ya había nacido, y ellos vienen preguntando en Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Cuando Herodes se enteró que había un rey, le dice a los magos: ustedes vayan a Belén, ubíquenlo, cuando lo encuentren, avísenme que lo voy a ir a adorar. Lo quería pasar a degüello. Él no quería competencia cuando escuchó que había otro rey, ¿no es cierto? Y ahí vemos que, como dice la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. En su primera venida podemos decir que Él vino velado. Velado quiere decir que no lo pudimos, el mundo especialmente, no lo pudo contemplar. Era una persona, cuando vos veías a Jesús, común. No tenía un halo luminoso que te cegaba. Dice Juan 1, versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque su gloria, su poder y su majestad en la primera venida, cuando vino como Salvador, el mundo no lo conoció, no lo vio. Pero en la segunda, lo que estamos estudiando ahora, como vendrá, nos dice allí en 2 Tesalonicenses, volvemos allí, cuando Jesús sea revelado, está hablando de apocalipsis, quiere decir que ahí Él se dejará ver en todo su esplendor y su gloria. Imagínense una entrada como si fuera una invasión extraterrestre, viniendo el Señor Jesús en su gloria con sus santos ángeles, que son millones y millones, y tomando los satélites al Señor que viene en gloria, y todo ojo y todo el mundo le verá. Se viene apocalipsis, Jesús será revelado, ¿no es cierto? Hasta ahí se entendió. Ahora, ¿para qué viene en su revelación? ¿Está renegado? Lo voy a bajar todo y Sí, no hay problema. Vamos a ir con la... Ahora, Él viene para una cosa. Quiero que entendamos que la iglesia, para este tiempo, ya no está. El Señor nos llevó en el arrebatamiento. Esto es al final de la tribulación, de los 7 años de juicio que vienen sobre esta tierra.
para que no tenga ningún tipo de dudas. Y viene, fíjense el propósito, versículo 8, dando retribución, justo pago a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿a quién viene a darle el justo pago? A castigar y a condenar. Hay dos razones fundamentales. La primera, ¿cuál es? A los que no conocen a Dios. Ahora, dijimos que la palabra, ¿se acuerdan? No conocen a Dios. No es que no lo conocieron a Dios porque no tenían evidencia, sino que la idea es no quisieron tener a Dios en su conocimiento. Quisieron negar su existencia. Como dice, no lo busquen, Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La persona pecadora, pervertida, no arrepentida, vive en la ilusión y necesita autoconvencerse de que Dios no existe. Porque si Dios existe, entonces tendremos que dar cuenta delante de ese Dios. Dios ha dado suficiente evidencia de su existencia. ¿Por medio de qué? Primero, la creación. La creación revela un creador, ¿no es cierto? Y en segundo lugar vimos la conciencia. Que toda persona, aunque no conozca de Dios, no sepa de religión, tiene una conciencia que es el código moral que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, que nos acusa o nos defiende de acuerdo a lo que hagamos, ¿no es cierto? Que muchas veces han escuchado, no lo deja dormir la conciencia. Porque cuando uno va en contra de esa conciencia y peca, siente culpa, culpabilidad, siente un peso en el alma y en el corazón. ¿Se entiende? Aunque vos no vayas a una iglesia ni creas en Dios. Ahora, explicamos la primera razón el domingo pasado. Los que no, el pecado de la incredulidad, no quisieron tener a Dios en su conocimiento. Entonces, la incredulidad, el hecho de negar a Dios como creador, es a los cuales Dios viene a ejercer el justo castigo. Pero hay otra categoría, no solamente los que no conocen a Dios. Fíjense la segunda razón, la encontramos en el versículo 1:8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Segundo pecado. Primero, incredulidad. Y acá dice, ¿cuál es la segunda razón? No obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dios dejó un mensaje para alcanzar al pecador, para que pueda arreglar sus cuentas, para que pueda ser salvo. ¿Cómo se llama ese mensaje que Dios dejó para que el pecador pueda creer, pueda ser salvo? ¿Cómo se llama ese mensaje? Ese mensaje se llama Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación para el pecador. Ahora, no solamente Dios se reveló por la creación, se reveló por la conciencia. Aunque las personas no quisieron creer y le negaron, pero también nos ha dejado el mensaje que nos lleva a la salvación. ¿Cómo se llama ese mensaje? Evangelio. El Evangelio no es una religión.
El Evangelio, esa palabra en griego, es buenas noticias, buenas nuevas de salvación. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué Dios va a condenar? Primero, porque no quisieron tener a Dios en su conocimiento, incredulidad. Pero la segunda razón dice, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y esto es desobediencia, desobediencia, desobediencia. ¿Por qué dice la palabra de Dios, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué dice no obedecen? Porque cada vez que Dios habla al pecador, lo está llamando a un arrepentimiento. A un arrepentimiento. Vamos a ver eso en el libro de Hechos 17. Hechos 17, versículos 30 y 31. ¿Por qué dice Pablo no obedecen? Porque dice en el versículo 30, está predicando Pablo en Atenas y dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿A qué está llamando Pablo? Declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué le dice al pecador? Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Te das cuenta? Tenés el gran peligro, si te mueres, de no estar preparado o preparada para el encuentro con tu Dios. Hay tres cosas que el hombre no puede evitar. No puede evitar nacer, no puede evitar morir y no puede evitar encontrarse con Dios. Cuando tú mueras aquí en este mundo, muerte física, dice la palabra de Dios, que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, Dios te ha dejado el mensaje para que seas salvo. Te está llamando al arrepentimiento. ¿Y tú qué estás haciendo con ese llamado al arrepentimiento? Estás desobedeciéndolo. El hombre pecador en su corazón tiene la potestad y capacidad de decir no me interesa arrepentirme, me gusta como vivo, quiero seguir este camino, aunque me lleve a la perdición. ¿Es así o no? Dios ha dado libre albedrío al hombre, libertad de decisión. Por eso los juicios de Dios son justos. Y Dios te ha dado la evidencia para que creas en Dios, lo negas. Te ha dado el mensaje para que te arrepientas y te llama y estás desobedeciéndolo. Es como ver una persona que se está ahogando en el río y está con la mano arriba y tú le tiras un salvavidas y él te dice, no lo quiero, deja que me arreglo solo, pero te vas a ahogar, andate, andate, andate. ¿Por qué se ahogó? ¿Porque fue víctima o porque fue responsable de una mala decisión? ¿Qué les parece? ¿Fue víctima? Mala decisión. Dijo, no, tú tienes esa capacidad, pero tienes que entender que si tú
estás siendo incrédulo y desobediente al llamado, al arrepentimiento y salvación, vas a ser condenado. No hay otro camino, ¿se entiende? Dios te está ofreciendo todo y tú lo estás rechazando todo. Por eso Dios es justo, Dios es amor, Dios es paciente. Hace 2000 años que está la iglesia de Cristo, desde su fundación, con el descenso del Espíritu Santo en Hechos 2. 2000 años de llamar al hombre al arrepentimiento. La iglesia, lo único que tenés que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tenés que poner plata, no tenés que caminar ni azotarte. No tenés que ir allá al Himalaya. Tenés que arrepentirte de tu pecado. Y eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Y Pablo dice, la segunda razón, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. El Evangelio es un mensaje de salvación para el pecador y un llamado al arrepentimiento y a reconciliarte mediante el perdón por medio del sacrificio de Jesucristo. Cuando te hablaron, escuchaste que eras pecador, que estabas separado, que si te morías en tu pecado ibas al infierno, pero que Cristo te ama, que Cristo pagó la deuda, que Cristo murió en tu lugar y que tienes que recibirle en tu corazón. ¿No es cierto? Ese es el mensaje glorioso y bendito del Evangelio. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Por eso cuando uno estudia la Biblia, entiende, Hebreos 10, versículo 26, que el hombre no tiene excusa. Que el hombre no va a poder decirle a Dios, mirá Dios, yo no sabía que vos existías. ¿Viste la creación? Ya creían en Darwin, y bueno, lo lamento. Es una mentira, es un engaño. ¿Por qué vas a ser condenado? Por tu incredulidad, pero por tu desobediencia, porque yo te llamé al arrepentimiento y le dijiste que no. No al hombre, a Dios directamente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado o pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Fíjate todas las cosas que uno hace cuando está rechazando el mensaje de amor. Pisoteando al Hijo, rechazando su preciosa sangre y ultrajando al Espíritu Santo de salvación. ¿Entendés? Entonces tú no eres una víctima, tú no eres inocente, ¿se entiende? Tú tuviste toda la evidencia, toda la manera de ver a Dios, de entender lo bueno y lo malo, de escuchar el Evangelio, pero rechazaste sistemáticamente todo. Por lo cual, lo único que queda para que la justicia de Dios se ejerza es castigar y condenar al pecador. ¿Saben? Todavía hay tiempo. Todavía Dios está extendiendo su gracia, su mano y su misericordia. Pero no va a ser así para siempre. Porque hay un peligro que tenemos. Primero la muerte. Mañana podemos amanecer duro. Pero el otro peligro es que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y si tú no eres de la iglesia de Cristo,
¿Qué significa tener a Cristo en el corazón? Haber arreglado tus cuentas con Dios, haber sido sellado con el Espíritu Santo. Si tú no tienes a Cristo, te quedas al juicio en la tierra y a la venida del Apocalipsis, cuando Dios, el juez, determinará el destino eterno de aquellos que han rechazado sistemáticamente todo. ¿Se entiende, hermano? No hay inocencia, no hay víctimas. Uno es el resultado de las decisiones que toma. Vivimos echándole la culpa a medio mundo. Las circunstancias, las situaciones, el contexto, el trasfondo, la pobreza, mi papá, mi mamá. Pero yo soy responsable. Yo soy responsable por mis actos. Y puedo recibir ese regalo o rechazarlo. Si lo rechazo, tengo que ser consciente que eso merece un castigo. Vamos a ver el precio por la incredulidad y la desobediencia. Volviendo a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1, versículo 9. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver el destino eterno de los incrédulos. Versículo 9 dice, vamos a leer el 8 para que se entienda, dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos dos grupos, sufrirán el castigo de eterna destrucción. El castigo de eterna destrucción. Y quiero hablar un poquito de qué es el castigo de eterna perdición. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice el castigo de eterna destrucción? Hay un cielo que Dios creó, que Él está preparando moradas, dice Juan 14, para sus hijos, y nos viene a buscar pronto. ¿Ven? Pero, así como hay cielo, hay un lugar terrible, terrorífico, que se llama infierno. El infierno es real porque la palabra de Dios lo dice. Quiero explicarle un poquito la palabra. La palabra en griego para infierno es la palabra Gehenna. Se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 10 fueron mencionadas por la persona de Cristo. Cristo habló más del infierno que del cielo, advirtiendo solemnemente que no vayan a ese lugar terrible de tormento. Ahora, esa palabra Gehenna tiene una palabra que se extrae de donde se saca del griego, del hebreo, perdón, del Antiguo Testamento, que es un lugar que es el valle de Hinón. Es el valle de Hinón. Y ustedes se preguntarán, y dice, ¿qué tiene que ver el valle de Hinón con el fuego, el infierno, la palabra que se usa y se traduce en el castellano, infierno? Porque en el valle de Hinón, podríamos decir que Jerusalén está en el monte Sión, arriba. Por abajo tiene el valle de Cedrón. Y por este lado tiene el valle de Hinón. Es como una quebrada, digamos. ¿Entienden? Son los dos valles al costado del monte de Sión. Y el valle de Hinón era lo que separaba la tribu de Judá, que estaba sobre Jerusalén, y la tribu de Benjamín. Ese valle de Hinón separaba las dos tribus cuando fue repartido por Josué. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, ¿por qué tiene una connotación con el fuego este valle de Hinón? Porque justamente en este lugar ocurrió, y cuando Josué vino a conquistar la tierra, estaban los cananitas, que eran las tribus
que habitaban esas tierras. Y ellos adoraban a un dios que se llamaba Moloch. Moloch tenía cuerpo de hombre, cabeza de toro, tenía las manos abiertas y era hecho con un horno de fuego. ¿Cómo se adoraba a Moloch? Vos tenías que traer a tu hijo, tu bebé, y inmolarlo en holocausto y tirarlo al fuego vivo para adorar a Moloch. ¿Qué te parece? Ahora, ¿por qué Dios destruyó a los cananitas? Porque eran perversos satanistas. Y le advirtió a su pueblo, ojo, cuando entren, de no copiar las costumbres perversas y satánicas de los cananitas. Y el culto justamente a Moloch fue practicado por su pueblo. Quiero mostrarles un texto. En la ley, vamos a Levíticos, cómo prohíbe. Dios ya sabía a dónde iban su pueblo Israel. Nosotros estamos rodeados también. Uno se quiere, a veces dice, qué tremendo lo que hacían, pero qué tremendo lo que se hace hoy. Levítico 18, versículo 21. La prohibición de la ley con respecto a este culto satánico. Levítico 18, versículo 21. ¿Lo tienen? Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico 18, 21. Miren lo que dice la ley. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Qué prohíbe la ley a Israel? Prohíbe entregar en sacrificio a tu hijo, no a Dios, a un demonio pagano cananita llamado Moloch. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Vos sabés que, imagínate una madre que viene y lo tira al fuego. Y tocaban tambores, ¿saben para qué? Para no escuchar los gritos de la criatura que era sacrificada a este demonio Moloch. Ahora, aunque ustedes no lo crean, vamos a ver en Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas, antes de los Salmos, 33. Había un rey que se llamaba Manasés. Manasés era rey de Israel y él practicaba, siendo que era rey de Dios, ¿no? Practicaba el culto a Moloch. Segunda Crónicas 33, 3 al 6. ¿Lo tienen ahí? Miren lo que hizo este hombre Manasés. Segunda de Crónicas 33, 3 al 6. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras. Y adoró a todos los ejércitos de los cielos y les sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Estamos hablando del templo de Dios. Ahí trajo. Y dice el versículo 5: edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Señor. Versículo 6: hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinón. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería, trató con médium y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Yo nunca escuché esto.
Es lo mismo que el pastor varón traiga a la Virgen de Itatí, el gauchito, Gil, San, la muerte, la difunta Correa, y yo los traigo acá y los pongo acá y dice, bueno, no hablamos más de Dios y la Biblia, vamos a adorar, traemos todo, y si hay un sacrificio traemos los pibes y los tiramos. Imagínense, eso hizo este perverso hombre llamado Manasés. ¿Viste? Tiene que ver la palabra hebrea con el valle de Hinón, con el sacrificio de bebés. En otro lugar, cerca de África, encontraron vasijas donde adoraban a Moloch. ¿Y saben qué se encontró en esas vasijas? Cráneos de bebés calcinados. Montones de vasijas llenas de cráneos, cientos de bebés que fueron entregados en sacrificio vivo a Moloch. ¿Ustedes pueden creer eso? Entonces, es una dura y tremenda advertencia de que esa palabra infierno, en griego gena, tiene que ver con el sacrificio en el fuego de bebés. Después hubo otro rey, Josafat, que derribó todo eso, limpió todo el valle de Hinón, lo sacó todo, quemó todo, tiró todo. Porque esta es la historia de los reyes de Israel. Uno venía, ponía a Dios en su lugar, agarraba la Biblia, seguían a Dios. Venía otro y decía, no, vamos al gauchito, vamos a la difunta, vamos a... ¿Viste? Era así, ¿no? Ahora te quiero contar que después cuando viene Cristo, el valle de Hinón, ¿sabe para qué se usaba? Y acá es donde podemos entender el segundo aspecto de la palabra infierno. En el valle de Hinón es donde se tiraba la basura de Jerusalén. Era un basural abierto donde se quemaba toda la mugre y había dos características. Fuego, constantemente, que estaba quemando. ¿Vieron los basurales que hay hasta ahora? Abierto, a cielo abierto, ¿o no? Y otra característica es que se tiraban perros muertos, animales, se tiraban. Entonces había gusanos. Dos características. Fuego, que vos veías siempre, el humo, ese olor asqueroso, el humo y los gusanos que estaban allí por todo el lugar. Un basural asqueroso con fuego y con gusano. Y tomando esa palabra, el Señor Jesucristo, vamos a ver en Marcos capítulo 9, Él va a hacer una comparación. Marcos capítulo 9. ¿Tenemos ahí? Entonces recordemos quién fue la persona que utilizó más la palabra infierno en el Nuevo Testamento. Jesucristo. De las 12 veces mencionadas, después la utiliza Santiago y la utiliza Pedro. Pero 10 veces la usa el Señor Jesús. Y fíjense lo que dice Marcos 9, versículo 43. Dice la palabra de Dios. Marcos 9, 43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego, que dice, inextinguible, dice la versión de las Américas. ¿Qué significa inextinguible? Que no se puede apagar. Esto no se arregla tirándole, no se puede parar. Es un fuego inextinguible en el infierno. Mirá lo que dice después. Y compara la gehenna que todos los israelitas conocían, el basural. Versículo 44 dice, donde el gusano de ellos compara al gusano y contrasta al gusano que estaba en la gehenna, tratando a la persona como si fuera ese gusano, donde el gusano de ellos no muere. El gusano en la gehenna moría, se quemaba y se consumía, pero en el infierno el gusano de ellos no muere. Es un cuerpo indestructible. Quiero que entendamos esto. Vos sentís el fuego, vos sentís
el tormento eterno, pero tu cuerpo no se va a consumir jamás. Por la eternidad estarás sufriendo y soportando el dolor, la aflicción, la angustia y la llama, sin que ese cuerpo se consuma. Pero otra cosa, el fuego el fuego no se apaga. El cuerpo no se puede destruir y el fuego es inextinguible. No es que vos vas al infierno por 2 años, 10 años, 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años. Es eterno. El infierno es eterno y nadie puede sacarte una vez que estés allá. Es muy importante entender, versículo 45, y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, porque es mejor entrar cojo en la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Ven la comparación y el contraste? Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Se entendió? 2 connotaciones de la palabra infierno. Se quemaban los bebés en el Antiguo Testamento, en el Valle de Hinón. Pero en ese mismo lugar, cuando estaba Cristo, era el basural, donde se quemaba toda la mugre, la basura de Jerusalén se tiraba al Valle de Hinón. Y ahí había 2 constantes, un fuego quemando constantemente y gusanos por doquier. Pero allá, el gusano, comparándolo al hombre, no muere, tiene un cuerpo indestructible. Y el fuego, en el Gehenna por ahí llovía, se apagaba y lo volvían a encender. Allá el fuego es inextinguible. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Pero otra de las características que habrá en ese lugar de tormento, mis queridos hermanos y también amigos, fíjate lo que dice Mateo 10:28. Mateo 10, versículo 28. Una de las cosas que se ha perdido en este tiempo y en esta generación es el miedo a las cosas. Porque los chicos ya se crían primero oponiéndose a todo. Ya no le tienen miedo ni al viejo de la bolsa, te decían antes. Tomá la sopa porque viene el viejo de la bolsa. Mirá vos si era muy inocente. Y yo tomaba porque yo no quería saber nada con el viejo de la bolsa. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? Al hombre. Ahora, ¿hasta dónde alcanza el poder del hombre? Te puede meter un tiro, clavar un puñal hasta la tumba. Y ahí se terminó su poder. Y nosotros tenemos miedo a veces, ¿no? A la gente, a la delincuente, bueno, tenemos miedo, nosotros, la familia. Pero Dios dice, yo les quiero mostrar y enseñar a quién tiene que tenerle miedo. No al hombre que hasta ahí alcanza su poder, sino a Cristo, a Dios, que no solamente te quita la vida física, puede matarte, puede echar tu alma eterna al infierno. A ese temer. Ahora, ¿por qué no hay temor de Dios hoy? Porque muchas veces no se está enseñando acerca de este aspecto de Dios. Porque va a decir, che, pero si hablamos de esto la gente va a tener miedo y se va a ir. No. Tiene que tener miedo. Tiene que temblar. Porque si no, no se van a arrepentir de su pecado, de su maldad. Y no lo vamos a poder salvar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos queridos? Cómo la palabra de Dios nos advierte. Es un lugar donde hay algunas de las características
Ya dijimos que es un fuego inextinguible, que el cuerpo es indestructible. Los sonidos del infierno. Dice que allí es el lloro. El lloro. Quiero que vos entiendas esto. Son gente condenada por la eternidad. ¿Qué es la atmósfera en el infierno? Gente que está llorando, lamentándose por el dolor, mediante lágrimas, pero sin la posibilidad de consuelo. Vas a escuchar en ese lugar gemido, gemido y lloro eterno sin consuelo. ¿Has estado en un velorio despidiendo a una persona amada? ¿Viste el dolor de la gente? ¿Viste cómo lloran? Pero ¿cuánto dura eso? Si yo te dejara eternamente en una sala velatoria, ¿entendés lo que estoy diciendo? Solo llanto, solo llanto, solo llanto por la eternidad. Este será el sonido que habrá en el infierno. No solamente el llanto del dolor mediante lágrimas, sin consuelo, sino dice la palabra de Dios que allí es el lloro y crujir de dientes. ¿Has escuchado el rechinar mordiendo del diente? ¿De los dientes? Ese ruido es por el terrible dolor que va a ser infligido sobre aquellos que estarán por la eternidad. Fíjate lo que dice Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a la imagen y a cualquiera que recibe la marca de su nombre. Fíjate lo que dice: no tienen reposo, ni de día ni de noche. ¿Entienden eso, hermano? No hay consuelo en el infierno. Solo hay llanto eterno. Hay clamor eterno. Hay crujir de dientes. Mateo 8:12. Mateo 8:12. A veces uno desconoce esto, ¿no? Y lo dice Jesucristo y lo describe para que uno entienda cuando está siendo incrédulo y desobediente lo que le espera. Mateo 8:12. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Otra cosa que hay en el infierno es una tiniebla, oscuridad eterna. Hay algo que... ¿A quién le gusta la oscuridad? De acá. Hay una sintomatología que se llama la nictofobia, que es el terror a la oscuridad y a la noche. Ahora te quiero decir que en el infierno es una oscuridad y tiniebla eterna. Nunca más verás la luz. ¿Por qué? Porque rechazaste la luz de Cristo. ¿Te gusta la oscuridad? Ahí vas a estar eternamente en completa oscuridad, con el lloro, el crujir de dientes, con el azufre que hay en ese lugar terrible. Y otra de las cosas, para terminar, que dice Segunda Tesalonicenses 1:9, perdón. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor, excluidos de la presencia del Señor. Esa palabra, excluido, quiere decir que la persona en el infierno ya fue lanzada, echada, y él va a ver, esto quiero decirlo, él va a ver que ya no puede arrepentirse, no puede volver.
y ha sido como despreció a Dios como creador, despreció el mensaje de amor y redención, será excluido de la presencia del Señor. Dios no va a habitar en ese lugar. Ahí no va a existir ninguna sintomatología ni evidencia de la existencia de Dios. Ahora, una de las cosas que no entendemos es que el hombre fue creado por Dios, para Dios. Y lo terrible del infierno es que, claro, cuando uno estaba en la tierra, ¿cómo la piloteaba el vacío? Escuchaba música, le daba a la fiesta, a la droga, al alcohol, al sexo. Y uno podía distraerse, pero cuando uno sea excluido de la presencia de Dios, vas a sentir el absoluto y terrible vacío del alma por la eternidad, porque ya Dios no va a estar más ni se manifestará en ese lugar. ¿Ven? No solamente la presencia de Dios, sino de la gloria de su poder. Nosotros podemos, a pesar de que no somos creyentes y uno está muerto en su delito y pecado, ver el mar, ver las nubes, ver el sol, ver una flor, ver en el infierno. Dios no está, excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Ninguna manifestación de Dios vas a poder contemplar jamás nunca por la eternidad en ese lugar. Vacío eterno del alma, dolor eterno, condenación y fuego eterno, oscuridad eterna, lloro eterno, crujir de diente eterno. Por eso quiero terminar diciendo que tenemos que hoy, si estamos escuchando este mensaje y estamos creyendo su palabra, si tú todavía no eres del Señor, si tú todavía has postergado el hecho de recibir a Cristo y pedir perdón por tus pecados, en el nombre de Cristo, te ruego, amigo, que hoy puedas abrir tu corazón a Cristo, porque es gratis, porque estás asegurando tu pasaje al cielo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo a los 12 años, sin saber tanto, dije sí a Cristo. No fui rebelde al llamado, no fui desobediente, porque estaba vacío, porque estaba perdido, porque solo Dios me pudo salvar, me pudo llenar, me pudo perdonar. Entonces quiero terminar para que si tú no has tomado una decisión, puedan hacerlo a través de esta oración que yo voy a hacer para pedir a Cristo. Vamos a cerrar los ojos todos, inclinar la cabeza y vamos a orar. Allí donde estás, dile en esta noche a Dios: Dios, tú me has mostrado la condenación eterna que Dios ejecutará como juez perfecto cuando venga en gloria. Pero Señor, yo esta noche entendí que tú me amas, entendí que tú quieres salvarme, que tú quieres perdonarme. Te pido en esta hora, creo en ti, creo en tu palabra, creo que el infierno es real, pero creo que tu amor fue manifestado en la cruz. Cristo pagó con sangre por tus pecados. Dile allí donde estás: Señor, te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo quiero ser tu hijo esta noche, o tu hija esta noche. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, nadie te está viendo ni hablando. Si has orado conmigo, invitando a Cristo esta noche a recibirle en tu corazón, levanta tu mano para terminar orando por ti. ¿Alguien así? Amén. ¿Alguien le dice sí a Cristo? Puede bajar tu mano. Amén. Amén. ¿Alguien más dice sí? Amén. Amén. Dios te está llamando. Tienes que obedecer.
tienes que arrepentirte. Mañana puede ser demasiado tarde. Señor, gracias. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra y Jesucristo habló del infierno, advirtió, describió para que uno tenga miedo, terror, de que no se juega con el pecado, de que el pecado trae consecuencias y condenación eterna. Pero Señor, hoy estás extendiendo los brazos de tu amor, invitando al pecador a ser salvo. Pero si uno rechaza, si uno pisotea, si uno, todo lo que Dios, las sogas que Dios tira, las corta, no va a haber otro destino que el infierno eterno. Gracias, Señor, porque un día tú nos has perdonado, porque un día nos has lavado con tu sangre. Gracias porque un día no fuimos rebeldes al llamado del Evangelio, nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Gracias porque tú nos has librado de ese lugar horrible y terrible que se avecina sobre aquellos que rehúsan creer en Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena de eterna perdición en el infierno, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gracias, Cristo, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por esta oportunidad que das de salvación en esta noche. Te alabamos, te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.